Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al módulo de diseño y desarrollo del currículum universitario, del diplomado en docencia universitaria, del Centro Psicopedagógico de Investigación en Educación Superior. El día de hoy vamos a trabajar con un poquito sobre la teoría curricular que tiene que ver con los contenidos del presente módulo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el concepto de currículum, vamos a hablar de teorías del currículum, de alguna clasificación de las teorías del currículum, de las bases y fundamentos del currículum, de un currículum explícito y de un currículum oculto, y finalmente del entorno y currículum. En esta presentación se han sintetizado probablemente simplemente algunos conceptos básicos y en algunos casos los conceptos relacionados a la teoría curricular que yo he considerado más importantes o más relevantes dentro del documento que ustedes pueden encontrar en la plataforma. ¿De acuerdo? Hacia el final de la sesión del día de hoy, les voy a explicar ya el tema del taller, que lo habíamos discutido eh, el día de ayer. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hablar ahora es el concepto de currículum. Currículum, para Jimeno, es una definición de 1998, todavía funcional, es el eslabón entre la cultura y la sociedad exterior a la escuela y a la educación. Cuando hablamos de eso, probablemente estemos hablando de lo que yo ayer les mencionaba, ¿no? De un ecosistema educativo que tiene que ver con cultura, con la sociedad, con la escuela y con la misma educación, ¿no? Todo eso forma un ecosistema. Entonces, el currículum es ese eslabón entre la cultura, la sociedad exterior a la escuela y la educación, es lo que va a permitir hacer eso, entre el conocimiento o la cultura heredados, tiene que ver con que básicamente todos hemos aprendido a hacer algo de alguna forma, y el aprendizaje de los alumnos. También es el eslabón entre la teoría y la práctica posible, dadas unas determinadas condiciones. Entonces, eh, como ustedes verán, básicamente eso es currículum, ¿no? Y me parece muy interesante esta definición porque nos permite observar un ecosistema educativo, permite determinar cuán importante es el currículum, ¿no? Ahora, para el LOCSE, que es una agrupación, que es una definición también un poco antigua, esta definición es un poco más operativa de lo que es un currículum. Es un conjunto de objetivos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, como hemos hecho en la planificación didáctica, como ustedes han hecho en la planificación didáctica, en el currículum igual tienen que venir los objetivos, igual tienen que venir contenidos, igual tienen que venir métodos pedagógicos, criterios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo que orienta la práctica del sistema docente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando nosotros vayamos a diseñar y luego desarrollar el currículum, nosotros nos estamos refiriendo a un conjunto de módulos dentro de un programa, a un conjunto de materias dentro de un programa, y no así a una materia y sus unidades didácticas. Es parte, la planificación didáctica, a grosso modo, es parte del diseño curricular. Pero
cuando hablamos del currículum, estamos hablando de algo que va más allá, incluso, que se relaciona con un modelo educativo, con un modelo académico, ¿no? De la institución, de, de algo que va más allá. Por ejemplo, si estamos hablando de una universidad privada, por ejemplo, las universidades privadas dependen del Ministerio de Educación. Entonces, en el modelo académico, el modelo educativo que toman de referencia estas unidades, estas universidades privadas, es aquel que lo va a dar el Ministerio de Educación. En cambio, las universidades del sistema, todas las universidades del sistema, se rigen en lo que se determina o lo que determina el CV, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, o el sistema de la Universidad Boliviana. Entonces, estas universidades del, estas universidades del sistema universitario boliviano van a seguir el modelo académico, el modelo educativo que plantea justamente el sistema de la Universidad Boliviana, el CV, por ejemplo. Por eso para nosotros es importante determinar esos dos aspectos. Ya estamos adentrándonos dentro de lo que son la concepción de currículum. Además, todos sabemos que el tema de currículum es que tiene un carácter polisémico, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es polisémico? Que tiene muchas acepciones, ¿no? Que tiene muchas definiciones. No hay alguien que haya definido lo que es el currículum y que sea aceptado por todos, sino que tiene muchas definiciones, muchas acepciones. Ahora, ¿qué teorías del currículum nosotros nos interesa? La teoría del currículum es un marco de elementos, ¿no? Relacionados que da sentido a la acción de la escuela al puntualizar las relaciones entre sus elementos, al dirigir su desarrollo, uso y evaluación. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que la teoría del currículum nos provee un marco que tiene un conjunto de elementos, ¿no? Que nos van a dar sentido a la acción de la escuela. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el diseño curricular va a permitir en un centro educativo, como una universidad, darle sentido a esta acción. Es decir, ¿qué es lo que queremos darles dentro de la carrera de medicina? ¿Qué es lo que queremos darles dentro de la carrera de ingeniería de petróleo? ¿Qué es lo que queremos dar? Entonces, a partir de lo que es la teoría del currículum, esos elementos, nosotros vamos a puntualizar las relaciones entre sus elementos, al dirigir su desarrollo, uso y evaluación. ¿Ya? Esa es alguna definición. ¿Ok? Toda teoría curricular debe responder a las siguientes cuestiones, que son muy, muy importantes. ¿A quién enseñamos? Cuando hablamos del diseño curricular, debemos referir a quién nosotros vamos a enseñar. Recuerden que no es lo mismo enseñar en el sistema de la educación inicial, primaria, secundaria, como en el sistema de la educación superior. Recuerden que este es un diplomado que está orientado a la educación superior, entonces tenemos que identificar a quién enseñamos. ¿Qué es lo que debemos enseñar? ¿No? Ahora, cuando decimos a quién enseñamos, nosotros definimos, por ejemplo, un perfil, ¿no? Un perfil. Y este perfil nos va a permitir determinar cuáles son las características, por ejemplo, en un diplomado de educación superior, el perfil son profesionales, titulados, técnicos superiores, ¿no? ¿Qué es lo que debemos enseñar?
cuáles son los objetivos que nosotros hayamos planteado. Aquí no estamos hablando mucho de competencias, pero se las puede agregar, porque recuerden que el diseño curricular por competencias está relacionado a las competencias profesionales, ¿no? Más que las competencias educativas. Hay mucha teoría sobre eso. Pero tendríamos que nosotros conocer primero cómo diseñar el currículum para adaptar a cómo hacerlo o cómo diseñar el currículum basado en competencias. Si no tenemos el tiempo suficiente en este mes. ¿Cómo debemos enseñar? Se debe mencionar de manera general, cómo nosotros vamos a enseñar. Ahí estamos hablando de estrategias, métodos, técnicos, procedimientos didácticos, ¿no? ¿Cuándo debemos enseñar? Probablemente a partir de los objetivos, que es lo que les han debido enseñar en la planificación curricular. Ustedes ya en la planificación didáctica, que han llevado al anterior módulo, un par de módulos atrás, ustedes tienen una idea, que los objetivos que han planteado para una materia se deben relacionar con los objetivos que se han planteado para ese conjunto de materias, digamos, que se agrupan en un determinado nivel, o la carrera, la facultad, la universidad, ¿no? Una estructura jerárquica de conceptos. Y a partir de eso, nosotros vamos a ir identificando cuáles son los contenidos que deberían llevar para que se puedan lograr esos objetivos, ¿no? Y el cuándo permite que nosotros esos contenidos vayamos indicando en qué momento se van a dar en primer, en segundo, en tercer semestre, vamos a necesitar prerequisitos, sin prerequisitos, si tiene que ir uno después del otro de manera eh, secuencial o puede ser modular. ¿Qué quiere decir modular? Que es independiente cada módulo de los otros módulos y se los puede tomar en cualquier momento. ¿Qué es lo que debemos evaluar? Cuando hablamos de evaluación, nos vamos a dar cuenta que ya en el diseño curricular no solamente hablamos de mecanismos de evaluación, instrumentos de evaluación, sino hablamos de cuáles son las características, por ejemplo, de promoción o de permanencia. Por ejemplo, en este diplomado, ¿cuál es el requisito de permanencia? Es decir, para que no se considere abandono, tendrán que asistir a más del 80% de las sesiones síncronas, por ejemplo. Para aprobar el diplomado, ¿qué se les pide? Notas mayores a 65. Eso es para aprobar un módulo, pero para aprobar el diplomado, para que le den el certificado de este diplomado, ¿qué se les Haber pide? vencer Los módulos. series. ¿No les han pedido una monografía? Todavía. No. Ok, eso tienen que preguntar, probablemente les pidan. Ustedes tienen todavía un módulo más, ¿no es cierto? Entonces, probablemente les pidan. Usualmente, dentro del sistema de la Universidad Boliviana, para defender, para obtener un diplomado, uno de los requisitos de titulación es la monografía. Ahí estamos hablando, ¿qué es lo que debemos evaluar? No solamente estamos hablando de una nota, ¿no? Que sepa hacer esto, sino estamos hablando de requisitos de permanencia, de promoción, por ejemplo. ¿Cómo debemos evaluar? ¿Cuándo debemos evaluar? Y ahí vamos a hablar también de instrumentos, vamos a hablar de cuándo debemos evaluar, lo que todos debemos aplicar, una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa, una evaluación sumativa, ¿no es cierto?, que se debe realizar. Y finalmente, la interrelación entre los diferentes componentes de este currículo. ¿De acuerdo? Esas son las cuestiones que debe responder la teoría del currículo. Alguna clasificación de las teorías del currículum es la siguiente, la que a mí me interesa mucho, quizás ustedes las puedan ampliar con alguna investigación adicional, si es que así lo desea. La de Kemis
Kemis es una de las personas que ha escrito mucho sobre currículum, sobre teorías del currículum, que pueden encontrar muchos escritos de él sobre eso. Sintetiza las tres teorías del currículum como una teoría técnica, una teoría práctica y una teoría crítica. La teoría técnica está relacionada con los sistemas tecnológicos de producción. Estamos hablando de sistemas tecnológicos de producción. Es considerada cientifista, burocrática y tecnicista. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que va en el diseño del currículum, va a considerar aspectos relacionados a la ciencia, a la tecnología, pero principalmente eh, una, eh, una filosofía que es tradicional. Si uno lee, por ejemplo, si alguien ha leído un poco a Paulo Freire, cuando se habla de la educación liberadora, eh, para Freire, la otra educación la denomina la educación tradicional, antes de la propuesta la denomina educación mercantilista, burocrática. Es decir, que se tienen que considerar muchos aspectos para determinar el conocimiento, ¿no? Del aprendizaje, el conocimiento de los estudiantes, de los alumnos, ¿no? Ah, en este caso, este tipo de teoría, eh, como decíamos, que se la considera cientifista, burocrática, tecnicista, porque va a fundamentar el currículum fuera de los ámbitos de la educación misma. Estamos hablando de que la va a considerar desde una perspectiva de la psicología. Recordemos que la psicología, con el conductivismo, también es una corriente psicopedagógica, el conductivismo, ¿no? Desde el punto de vista de la sociología, eh, uno de sus compañeros cuando hablaba del constructivismo también hablaba de que el aprendizaje es un hecho social, es un acto social, ¿no? Que es explicado a través de la sociología. Y podríamos hablar de la economía y de la antropología, que son otros aspectos que considera la teoría técnica. ¿De acuerdo? La teoría práctica, eh, Kemis la considera liberal, humanista y racionalista, que es la respuesta a la teoría técnica, que es burocrática. Cuando hablamos de sistemas tecnológicos de producción, hablamos de principios el siglo pasado, cuando se ponían en producción, por ejemplo, el modelo T. Estamos hablando de la segunda revolución industrial. Recuerden que el ecosistema educativo que hoy en día nos aborda viene dado por lo que es la cuarta revolución industrial, ¿no? Estamos hablando de una educación 4.0, por ejemplo, ¿no? Que, y cuando hablamos de esta, es una de las primeras, estamos hablando de principios del siglo pasado. La respuesta a esta es justamente la que plantea dentro de Sudamérica, eh, por ejemplo, les decía, Paulo Freire, ¿no? Entonces, Kemis la considera liberal, humanista, racionalista. ¿Por qué liberal? Porque considera al individuo dentro de un mundo social. No es lo que decíamos nosotros, ¿no? Aunque la crítica de Amorfa, que no tiene una forma definida, ¿no? Es humanista en el sentido de que busca la ilustración de los individuos mediante la educación y la cultura. Es racionalista, ya que tiende a racionalizar las ideas al modo de las teorías técnicas. Entonces, va a asumir que lo que se ha visto antes, digamos, ha permitido eh, de alguna manera seguir a la siguiente teoría, construir lo que viene, ¿no? Como ven, y por lo que les estoy explicando más o menos, estamos hablando
de que absolutamente todas las teorías del currículum se subyacen a una corriente educativa, una corriente psicopedagógica, a una corriente de alguna teoría del aprendizaje que ustedes persiguen, que ustedes como parte de su labor docente asumen en la práctica, ¿no? Y que va a dar pie a cómo se construya el currículum. Recuerden, eso es muy, muy importante y lo mencionábamos también el día de ayer, ¿no es cierto? La teoría crítica, que ya es la siguiente, después de la teoría técnica y después de la teoría práctica, pretende la emancipación y transformación social. Se basa en el discurso dialéctico que trata de mostrar cómo nos movemos en dualismos, cómo surgen contradicciones cuando se amplía en el modelo dualista, cómo interactúan las posturas opuestas a los dualismos, cómo se mejora el escenario educativo, si actuamos, aportamos ideas que rompan esos dualismos. Cuando hablamos de los dualismos, estamos hablando de la relación profesor-estudiante. Probablemente en algún momento, dentro de lo que son fundamentos psicopedagógicos, han debido observar la relación, o en didáctica, no estoy muy seguro, pero presumo que han debido poder ver el triángulo de la didáctica, por ejemplo. ¿Cuál es el triángulo de la didáctica? ¿Ustedes recuerdan un poquito el triángulo de la didáctica? ¿Nadie? Es un triángulo donde en cada vértice tiene uno el conocimiento, luego el alumno y luego el docente. Entonces todo está en continua conexión, ¿no? Uno facilita el conocimiento, el otro lo recibe. Eh, Así es, desde la perspectiva, pero depende de la perspectiva, ¿no ven? Es el conocimiento o el contenido. Puede ser profesor, estudiante, docente, alumno, tutor, participante, puede ser conocimiento, contenido. Cuando nosotros en la relación de este triángulo de la didáctica ponemos mayor énfasis en el conocimiento o en los contenidos, se dice que estamos hablando más de cerca de lo que es, por ejemplo, una teoría cognitivista. Si ponemos más énfasis en la interrelación del profesor con el estudiante, el profesor es el centro, estamos hablando de una teoría más conductista. Si nosotros ponemos en el centro de este triángulo didáctico al estudiante, estamos hablando de que está más centrado en el aprendizaje, en el constructivismo, conectivismo que les mencionaba. Entonces, siempre va a existir una dualidad. Cuando se habla de dualismos, se habla de la relación docente-estudiante. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a continuar. ¿Cuáles son entonces las bases y los fundamentos del currículum? Cuando se empieza a redactar, se empieza a diseñar, se empieza a redactar el diseño curricular, seguramente se tiene que escribir con diferentes fuentes, con diferentes bases, ¿no? Una base sociológica, psicológica, pedagógica, epistemológica. Pero esto depende, algo que también hay que siempre tener en mente cuando se hace diseño y desarrollo del currículum, esto depende siempre de la institución, de la organización para la cual ustedes están diseñando, están desarrollando el currículum.
Por ejemplo, como les decía, cuando ustedes desarrollan el currículum desde la perspectiva del Ministerio de Educación, consideran ciertos aspectos que son como los requisitos para esta entidad. Yo más adelante voy a subir un ejemplo de un documento que se ha redactado para la EGPP, para la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, un diplomado relacionado a mi área. Y voy a adjuntar también un documento de un diplomado relacionado también a mi área, pero que se pide en el sistema de la Universidad Boliviana, en particular en la Universidad Mayor de San Andrés. Van a observar que existen diferencias. ¿Por qué? Ya desde el principio, desde la conceptualización del currículum, cuando hablamos que tiene un carácter polisémico, desde ahí nos damos cuenta que no existe una receta que te diga punto por punto, como cuando se realiza una operación matemática, por ejemplo, haga esto, haga esto, haga esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las bases y fundamentos del currículum, por ejemplo, aquí solo estamos considerando una fuente sociológica, una fuente psicológica, una fuente pedagógica y una fuente epistemológica. Para la EGPP, incluso hay una fuente andragógica, que tiene que ver con la forma en que nosotros vamos a educar a personas mayores, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cómo se ve eso? Entonces, eso también se considera. Nosotros estamos mostrando algunas bases y fundamentos bien generales. Cuando hablamos de una fuente sociológica, una base sociológica, decimos que esta está referida a las demandas sociales y culturales de la comunidad. Los alumnos llegan a ser miembros activos y responsables de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando ustedes redacten, por ejemplo, una base sociológica, tienen que hacer referencia a las necesidades que tienen los estudiantes a partir de ciertas demandas sociales, culturales, para que lleguen a ser miembros activos y responsables de la sociedad. Obviamente, la redacción, o sea, no hay una redacción, yo con los ejemplos les voy a mostrar un poquito, pero no hay una redacción generalista, ¿no?, que se pueda aplicar como receta. Eso se adquiere solamente con la práctica, ¿de acuerdo? Y como les decía, con la perspectiva. A veces cuando uno diseña un currículum, tiene que ver mucho con el modelo académico, el modelo educativo de la institución o las instancias superiores. Una fuente psicológica está relacionada con los procesos de desarrollo y aprendizaje de los alumnos. La fuente psicológica seguramente nos va a dar o va a considerar la psicología del educando, como dijo Piaget, ¿no ve? Del educador y de la relación educativa desde la perspectiva, por ejemplo, del triángulo de la didáctica, ¿no? Cuando hablamos de la fuente psicológica, hablamos de estrategias relacionadas, por ejemplo, a la epistemología genética, a las zonas de desarrollo próximo, ¿no es cierto? A ese tipo de cosas que van a dar pie al currículum, es decir, sobre qué bases, sobre qué elementos psicológicos se está desarrollando el currículum que ustedes están planteando. ¿Cuáles son esas bases? ¿Cuáles son esas fuentes? Todo lo relacionado al desarrollo y aprendizaje. Ustedes tienen que mencionar que se va, como acabo de hacerlo, ¿no?, se va a basar, se va a manejar en las zonas de desarrollo próximo, la epistemología genética de Piaget, ¿no?,
que tiene que ver con los mapas mentales que se van construyendo a lo largo de las diferentes edades que considera Piaget en la evolución del educado, ¿no? Entonces, esa es una base, ese es un fundamento, es una fuente psicológica. Luego tiene que venir la fuente pedagógica, ¿no? La fuente pedagógica, que son los aportes de la ciencia de la educación y las experiencias de la práctica docente. Es la práctica pedagógica. Aquí ustedes, ¿qué tienen que incluir? Tienen que incluir sobre qué bases pedagógicas se está planteando, sobre qué modelo académico, educativo se está planteando el currículum que están diseñando. Por ejemplo, como decía uno de sus compañeros el día de ayer, podrían considerar también, por ejemplo, un modelo como el Montessori, ¿no? La educación Montessori. Por ejemplo, ¿no? Entre algunos de los muchos modelos que pueden encontrar, ¿no? Entonces, esas son las bases, las fuentes que ustedes escriben, ¿no? Como les digo, no van a encontrar, porque no va a ser las mismas bases o los mismos fundamentos para todos los diseños curriculares, ¿no? Por ejemplo, muchos cuando hablan de la fuente pedagógica dentro del sistema de la Universidad Boliviana, hablan de la formación basada en competencias. Esa es la fuente pedagógica que se considera, ¿no? Dentro de la práctica pedagógica. Y dentro de la fuente psicológica se habla mucho del constructivismo, ¿no? Entonces, el presente currículum como base o fuente psicológica está basada en lo que es el constructivismo y esto y esto. La fuente pedagógica está basada en lo que es en la formación basada en competencias, por ejemplo, ¿no ve? Y eso lo van a escribir. Ahora, muchas veces, también influye la cociente del conjunto de personas que está diseñando el currículum, ¿no? Porque el conjunto de personas que diseñan y luego van a desarrollar ese currículum son seguidores de una teoría del aprendizaje, de una teoría o corriente pedagógica, educativa, ¿no es cierto? Que va a influir en su forma de conceptualizar la base o el fundamento pedagógico. Luego viene la fuente epistemológica, que hace relación a los conocimientos científicos que integran las correspondientes áreas o materias curriculares. Si estamos hablando de un diplomado, por ejemplo, en gas y petróleo, ahí tendrían que hablar, cuando se habla de una fuente epistemológica, las bases y fundamentos relacionados a la teoría del gas. Si hablamos, por ejemplo, de un diplomado en informática forense, estaríamos hablando de los conocimientos científicos relacionados a la informática forense. Si estamos hablando de un diplomado en medicina forense, estaríamos hablando de los conocimientos científicos relacionados a la medicina forense. Entonces, la fuente epistemológica son los conocimientos científicos que van a integrar las correspondientes áreas o materias curriculares, los 4 o 5 módulos de un diplomado. ¿Cuál es el objetivo al finalizar este módulo? Que ustedes puedan bosquejar un currículum. Esa es la intencionalidad. Probablemente, como les digo, no vaya a ser, pero la idea es que no sea una copia, pero no vaya a ser el diseño final o lo que nosotros esperemos, porque tenemos que entrar en práctica. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre las bases y fundamentos? Preguntas, que esto es bien importante. Preguntas. ¿Todo claro? Ok. Hablemos del currículum explícito y el currículum oculto. El currículum explícito está en la interrelación de sus elementos para perseguir y ayudar a conseguir el desarrollo de la personalidad del sujeto. Usualmente, el currículum explícito se define desde el perfil profesional, por ejemplo, ¿no? El perfil profesional a nosotros nos permite identificar el tipo de profesional
que vamos a obtener después de llevar, ¿no?, ciertos contenidos, ¿no es cierto? Y eso va a permitir el desarrollo de la personalidad del sujeto. En cambio, el currículum oculto está con los valores colaterales del aprendizaje y está constituido por verdaderos conocimientos. Entonces, el currículum oculto tiene que ver, por ejemplo, en ciertas prácticas eh, que están más relacionadas con valores, ¿no?, con valores colaterales del aprendizaje, ¿de acuerdo? Y que para muchos son el verdadero conocimiento. Entonces, por ejemplo, en una materia como, me figuro, cálculo 1, porque aparentemente la mayoría, excepto del área de medicina, la mayoría ha visto esa materia, cálculo 1 o análisis matemático 1, estaríamos diciendo que el currículum explícito está relacionado a resolver problemas relacionados a funciones, límites, derivadas e integrales. Ese es el currículum explícito, ¿no? Vamos a hacer eso. Y eso va de alguna manera ayudar a conseguir el desarrollo. Pero, ¿cuál será el currículum oculto de esta materia? ¿Alguien tiene alguna idea qué podría ser cuando hablamos de valores colaterales del aprendizaje? Puede ser la creatividad que uno escoge para poder resolver los problemas. Podría ser creatividad, si es que ustedes tienen, si es que ustedes implementan estrategias, ¿no?, que permitan que el estudiante resuelva creativamente. Mucho cambio de variable, eh, hacerlo La más capacidad de simple. razonamiento, ¿no? Razonamiento, muy bien, Cristian, la capacidad de razonamiento. ¿Cómo podemos? Porque no nos van a dar todos los ejercicios. Por ejemplo, cuando hablo del cambio de variable, es producto de la práctica, ¿no? Desde conocer en ciertos casos en los que se puede realizar el cambio de variable, ¿no es cierto? Un razonamiento. ¿Qué más? En algunos casos, incluso, por ejemplo, dentro de lo que es la formación en matemática, o sea, específicamente en matemática, es donde se potencia lo que es el razonamiento crítico, ¿no ven? ¿Sí? Para determinar en qué circunstancias se pueden o no aplicar ciertas estrategias, ciertas estrategias de resolución, ¿no es cierto? Entonces eso. ¿Qué más? Algo más. Si estamos hablando de la materia de cálculo, digamos, ¿no? ¿Qué otro elemento más consideran que podría ser el currículum oculto? Podría ser el conocimiento de teoremas. No, el conocimiento de los teoremas es más currículum explícito. ¿Por qué? Porque a partir de los objetivos que nosotros hemos definido, digamos, para una materia, ¿no? Seguramente, en el caso del cálculo 1, vamos a especificar los teoremas que van a tener que abordar, ¿no? Si hablamos de funciones, de desigualdades, por ejemplo, esos teoremas van a tener que estar, ¿no? Eso es más que todo explícito. Oculto, ¿qué más? ¿Alguien tiene Capacidad de alguna abstracción. abstracción? Sí, podría ser, digamos, en algún caso, lo mismo que con el tema de razonamiento, ¿no? Podría ser. Exacto, ese tipo de cosas que no son realmente, que no son, no están realmente descritos en el currículum, ¿no? Dice, ahí van a tener, en muchos casos no, pero que es, y es el verdadero conocimiento, ¿no? La capacidad de abstracción, de razonamiento. Muy bien. Por último, vamos a hablar del entorno y currículum. Por todo lo que hemos visto el día de hoy,
siempre desde la perspectiva más grande dentro de la educación, desde la perspectiva de la cuarta revolución industrial, desde la perspectiva de la educación 4.0, desde la perspectiva de los ecosistemas educativos bajo esta cuarta revolución industrial, bajo esta educación 4.0, para nosotros el currículum siempre tiene que ver con una finalidad, funciones sociales de la educación. Recuerden que la educación, cuando nosotros diseñamos un currículum, es para responder a algún problema que está presente en la realidad. Y eso va a permitir que los alumnos, los estudiantes, lleguen a ser miembros activos y responsables de esta sociedad, ¿no?, a la que pertenecen. Es por eso que en el diseño curricular se parte de una necesidad social, ¿no? La necesidad social de tener profesionales especializados en alguna determinada área. Por ejemplo, ustedes que han salido de la carrera de medicina, una necesidad es que no se tienen médicos forenses, digamos. Entonces puede haber una especialidad en medicina forense. Entonces, viene de una necesidad social. Cuando ustedes cursen esa especialidad, van a llegar a ser miembros, como médicos forenses, activos y responsables de esa sociedad que ha identificado una necesidad para la cual un centro educativo, una universidad, ha formulado, ha planteado un diseño curricular de una especialidad en medicina forense, ¿no? Además, si se entiende que el currículum expresa intenciones educativas que reflejan las demandas de la sociedad sobre el sistema educativo, ¿no? Es lo que nosotros estábamos mencionando, en un determinado momento histórico, ha de partirse para su configuración necesariamente de unos determinados supuestos sociológicos. ¿Nos recuerdan? ¿Recuerdan que cuando hablamos del diseño curricular son intenciones educativas de siempre de demandas de la sociedad, ¿no? No necesariamente de alguna especialidad, un diplomado, especialidad, maestría, doctorado, sino también de carreras. Por ejemplo, en el caso de la economía, la transformación, por ejemplo, viene dada en algunos casos por lo que es carreras como la que la Universidad Católica ha planteado, que es Economía e Inteligencia de Negocios. Entonces, en un momento histórico, donde en estos años, dentro de la cuarta revolución industrial, estamos hablando de que el nuevo petróleo son los datos, es la información, el interpretar esos datos económicos tiene que ver con la inteligencia de negocios, y es por eso que se ha decidido diseñar, ¿no?, un nuevo currículum. De la misma manera, ¿no?, ustedes encuentran carreras que de alguna manera han ido transformando cómo se observa, cómo la sociedad observa, cómo la sociedad demanda ciertos aspectos dentro de un determinado momento histórico. Recuerden, para nosotros el momento histórico que estamos llevando está circuncidado lo que es la cuarta revolución industrial y la educación 4.0, ¿no? Y esos supuestos sociológicos están relacionados a esta cuarta revolución industrial y a esta educación 4.0. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Inquietudes? Ok, ¿preguntas? Ok. Le pediría por favor que me dé si me puede, bueno, no me ha quedado claro todavía lo del currículum oculto, no sé si me puede dar algún otro ejemplo, por favor, Inge. María Fernanda, ¿de qué carrera es usted?
Sí, yo soy ingeniero químico. Ingeniero químico. Ok. Me figuro que una de las materias que ustedes lleva es físico-química, Sí, 1 y 2. 1 y 2. ¿Qué ha llevado en físico-química, María Fernanda? Las formas de, a ver, de manera práctica, los laboratorios y las formas de recuperación de sustancias químicas, ya sea por métodos clásicos o métodos instrumentales. Ok. Para hacer eso, seguramente ha debido seguir ciertos, al menos en laboratorio, ciertos aspectos que no están descritos en un libro. No, me figuro, o sea, yo no soy del área, ¿no? Un Sí. probeta, algo así, ¿no ve? Para que Ujú, maneje con pinzas, qué sé yo. ujú. Eso, ¿qué valor, o sea, qué valor le ha creado? Supongo que ahí estamos hablando de valores colaterales relacionados, por ejemplo, a la seguridad, ¿no? Que no Mm, se considera. El tema de ujú. seguridad es muy importante en todo lo y su profesor les ha debido decir, ¿no? Sí, tanto seguridad y de medio ambiente por los desechos que generábamos. Exacto. ¿Eso está escrito como parte de su currículum? Mm, No. no, Eso es el currículum oculto relacionado a valores colaterales, ¿no? algo Que que no tiene que ver. está incluido en la planificación. Sí, que no ah, está explícitamente dicho. Ya. Está más relacionado con Ujú. valores, María Fernanda, No, ¿no? ok. A eso se refiere el currículum oculto. Por ejemplo, el tema de seguridad ocupacional que tiene que ver con las estrategias que ustedes, porque en los laboratorios tiene que existir cierta seguridad, con el manejo de desechos químicos que se producen producto de las reacciones que ustedes hacen, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha logrado eso? Eso es el currículum oculto. Por eso no está explícitamente descrito, ¿no? En, 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 en la planificación de esa. Recuerden que estamos empezando por ahí un poquito a ver lo que es el currículum oculto y lo mismo va a ocurrir cuando veamos de programas completos. ¿Ok? Ok, Inge, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Ok. Les mostraré el tema del taller. Yo ya he cambiado. uh, he cambiado el tema de la tarea por un taller. Si ustedes van a la unidad didáctica 1, el caso práctico es un taller. Este taller es un taller de coevaluación. ¿Qué me decían el día de ayer sobre la coevaluación? Respecto a la calificación que nos podemos asignar entre compañeros. Exacto, ¿no? La evaluación entre pares, ¿no es cierto? Sí, entonces ya está una coevaluación. El envío ya está habilitado. Consiste exactamente de lo mismo que han debido leer cuando está habilitada la tarea. El CEPIES los ha contratado para realizar el cambio del diseño curricular de diferentes programas que oferta. Lo primero que debe establecer son las diferentes teorías curriculares existentes, por lo que las autoridades del centro le piden una descripción de estas diferencias. ¿Qué tienen que hacer? Primer aspecto a considerar. Tienen que hacer un ensayo sobre las diferentes teorías curriculares. Nosotros hemos visto 3, pueden trabajar sobre esas 3 o sobre las otras que se encuentran en el documento. Segundo aspecto que se considera, deben tener como máximo de 800 a 1000 palabras. Si tienen más, vale menos. Y el tercer aspecto que van a considerar es que la redacción tiene que ver con una introducción, un cuerpo, conclusiones y bibliografía, ¿no? Que son los elementos de un ensayo, ¿de acuerdo? Y que tiene que ser una propuesta
personal. El enviar, solo el enviar, se va a evaluar sobre 7. 2 compañeros van a evaluar su trabajo sobre 7, siguiendo un instrumento de evaluación que nosotros hemos visto el día de ayer, que es una rúbrica, que cuando estén en el proceso de evaluación les va a mostrar la rúbrica para evaluar cada uno de estos aspectos, que están relacionados con estos que les he dicho. Y tienen 2 puntos para que sean los 9, porque sabemos que las tareas están sobre 9. 7 es lo que van a recibir por enviar su tarea, y 2 puntos por calificar la tarea de 2 compañeros. Se les va a dar a todos para que revisen 2 trabajos, lean 2 trabajos, siguiendo esa rúbrica. Entonces, este trabajo lo tienen que enviar hasta el 23, sábado 23 de julio a la medianoche. No es un trabajo extenso, son entre 800 a 1000 palabras como máximo. Definitivamente es algo que ustedes lo pueden realizar, no es muy extenso. Y a partir del domingo, desde las 0 horas del domingo hasta las 23:59 del domingo, ustedes tienen que evaluar a 2 compañeros. La evaluación se va a realizar por una rúbrica que está relacionada con los aspectos que yo les he mencionado, ¿no? Y eso va a valer 2 puntos. ¿Cómo se calcula esos 2 puntos? Si los 2 que están revisando el trabajo le ponen muy bien, van a tener 2 puntos. Si le ponen calificaciones muy similares, tienen los 2 puntos. Tiene un algoritmo, Moodle, de inteligencia artificial, que más o menos determina eso. Por ejemplo, uno le pone bien y el otro le pone mal, entonces no van a tener los 2 puntos, van a tener probablemente 1-1, porque discrepa mucho, ¿no? Entonces tienen que ser lo más objetivos posibles, no porque nos pondremos todos bien, digamos, ¿no ve? Porque al final yo voy a revisar una vez más. Entonces, cuando yo revise, voy a bajar la ponderación, si es que ustedes no están siendo objetivos en la evaluación. ¿Lo ve? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre el taller? ¿Preguntas sobre el taller? Sí, estoy tratando de ver en la plataforma cómo vamos a poner nuestra rúbrica al momento de calificar. Por lo menos a mí eso no me la plataforma aparece. le va a habilitar. Cuando El pasemos a la domingo. fase, exacto, cuando pasemos a Ya. la fase de evaluación, la plataforma le va a sortear a 2 personas, ¿no? Eso va a Pum, les va a aparecer dar- en mi, eso va a Exacto, aparecer ahí, en, ok. exacto. Ahí va a aparecer en la plataforma aquí, va a aparecer las personas que han enviado y aquí a las que tiene que calificar. Solamente los que envíen van a poder calificar. Entonces va a aparecer que ha enviado y a quienes tiene que calificar, por ejemplo. Entonces va a entrar a calificar alguna de ellas y le va a aparecer la rúbrica. ¿De acuerdo? Que está en base a esto que acabo de mencionar. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ok, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el día de mañana. ¿Está bien? Bien, Está bien, Inge. Gracias. Listo. Hasta mañana, hasta mañana. mañana, licenciado. Bien, hasta mañana, hasta mañana. Que estén bien. Gracias, hasta Hasta mañana, mañana. Inge. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta luego, Inge. Hasta mañana. Hasta luego, Inge. Nos vemos mañana.